Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Barry López Arroyo. Actualmente estudio en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Curso la carrera de Ingeniería Mecatrónica, segundo cuatrimestre, grupo 203. El objetivo de este video consiste en darles a conocer sobre los instrumentos de medición eléctrica. Asimismo, explicar cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos y cómo configurarlos para su utilidad. Antes de identificar los instrumentos de medición, primero daremos a conocer los tipos de medidores que hay actualmente en el mercado, los cuales son los siguientes: los medidores analógicos y medidores digitales. Los medidores analógicos se usan lo que se conoce como el movimiento básico del medidor para proporcionar deflexión de la aguja. Este movimiento se obtiene de la fuerza desarrollada por un conductor utilizado en un campo magnético. Los medidores digitales. Ha sido uno de los mejores desarrollos tecnológicos más importantes en los últimos años. Estos instrumentos de medición digitales ofrecen varias ventajas dentro de los instrumentos de medición analógicos, como son los siguientes. Incluyen mayor rapidez, mayor precisión y resolución. Estos tienen la posibilidad de tener procesos automáticos de medición. Una vez conocidos los tipos de medidores, ahora pasamos a dar a conocer los instrumentos de medición más utilizados en los últimos años. Galvanómetro. Este mide el cambio de una determinada magnitud, como la intensidad de corriente o tensión. Se utiliza la construcción de perímetros y voltímetros analógicos. Para que este dispositivo funcione, se necesita principalmente de una aguja indicadora, unidad mediante un resorte de espiral al eje de rotación de una bobina rectangular plana, que está suspendida entre dos polos opuestos de un imán permanente. Para medir la intensidad de una corriente eléctrica, se conecta en paralelo con el galvanómetro una resistencia de bajo valor llamado SHUT, y de esta manera el instrumento puede medir intensidades elevadas con muy poca caída de tensión, ya que el amperímetro se conecta en serie con el circuito. Ohmmetro. Se utiliza para medir resistencias eléctricas. Esta es una característica que consiste en la posición que ofrece el paso de la corriente eléctrica, en menor grado los elementos conductores y el mayor los semiconductores, y su unidad de medida es el ohm. Para que este dispositivo funcione se necesita de una pila interna, una diferencia de potencial entre sus terminales cuando no existe en ellas ninguna resistencia, y por ello la aguja del aparato marca la máxima lectura. Para medir las resistencias, este se conecta en los dos extremos de la resistencia a medir, estando este desconectado del circuito eléctrico. El voltímetro es el instrumento que mide la diferencia de potencial o voltaje entre las terminales de una fuente o entre dos puntos de un circuito eléctrico. Este dispositivo consta de un sistema bastante resistente a la electricidad. Esto se debe a que el sistema a evaluar necesita de la menor cantidad de interrupciones posibles para poder estimar con la mayor precisión. Este se debe conectar en paralelo con la porción del circuito sobre el que se quiere realizar la medida. Amperímetros. Es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico. Está compuesto por un galvanómetro, el cual se construye con una aguja indicadora, un resorte, una bobina y dos imanes permanentes, y su función se basa en el magnetismo. El amperímetro, en serie con la fuente de alimentación y el receptor de corriente, así como toda la corriente que circula entre esos dos puntos, va a pasar antes por el amperímetro. Batímetro. Mide la potencia eléctrica. Está compuesto de un amperímetro y un voltímetro. El batímetro es un dispositivo de medida de tipo electrodinámico y su constitución y funcionamiento es similar al del amperímetro y multímetro. Está formado por dos bobinas, una fija y una móvil. Se debe conectar en paralelo con una porción del circuito sobre el que se requiere realizar la medida. Osciloscopios. Mide el cambio de la corriente y el voltaje respecto al tiempo. Es un tipo de instrumento de pruebas electrónicas y sirve para mostrar y analizar el tipo de ondas de señales electrónicas. Este trabaja directamente con una señal aplicada y esta amplifica, desvía y hace de electrones verticalmente, proporcionando a su valor. En un tubo de rayos catódicos llega el rayo de electrones generados por el cátodo y acelerados por el ánodo. Lo primero que debemos de conocer es dónde conectar para hacer las medidas. Deberás de tener las medidas una serie de sondas que conectarás en los canales. Normalmente hay 4 canales, aunque pueda haber menos. En uno de esos tendrás que poner tu sonda. La sonda deberás de conectar a punto que deseas medir. Para ello debes de descapuchar la sonda escondida y engancharla al punto en una pinza que será conectar a GND o a masa. Multímetros.
El multímetro o polímetros es un instrumento que permite medir diferentes magnitudes eléctricas. Un multímetro involucra varios instrumentos de medición, como el multímetro, amperímetros, entre otros. Lo que es importante conocer el multímetro es saber cómo usarlo. Para medir intensidades, se conecta el multímetro Fluke a través de los conectores COM y 10 amperes, en serie con el elemento en que se desea medir la intensidad de corriente. Para medir tensiones, se conecta el multímetro Fluke a través de conectores COM y voltaje ohms, en paralelo con la diferencia de potencial o tensión que se desea medir en el circuito correspondiente. Para medir resistencias, se conecta el multímetro Fluke a través del conector SCOM y voltaje ohms a la resistencia que se desea medir.